Muy buenos días, mi nombre es Alfredo Jurado, yo soy licenciado en Educación en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente me desempeño como profesor titular de Ciencias Sociales en el Colegio Santiago de León de Caracas. Hoy les vengo a presentar mi ponencia sobre la paternidad e infancia en las familias de los niños dejados atrás por la migración masiva venezolana entre los años 2014 y 2019. Encontraremos que hablaremos un poco de la introducción, haremos una pequeña aclaratoria de términos, hablaremos un poco de la diferencia entre infancia e infancia abandonada, hablaremos también de la familia venezolana como el marco de acción de la infancia abandonada y por último daremos unas conclusiones y las referencias consultadas. Pues bien, este tema nos lo propusimos precisamente porque nuestra intención fue la de abordar el tema de los que se han denominado como niños abandonados de la migración venezolana. Estos son aquellos infantes y jóvenes, niños y niñas, que han sido dejados atrás por uno o ambos padres quienes se vieron en la necesidad de emigrar. Del mismo modo, este trabajo se llevó a cabo el año pasado. Por lo tanto, debido a una serie de inconvenientes infraestructurales, más el contexto de pandemia global que impone de forma categórica el resguardo en los hogares para evitar el contagio del COVID-19, dicho trabajo no pudo contar con la validación o negación de las hipótesis y dudas planteadas a través de la contestación de entrevistas y encuestas que debían hacerse a la población seleccionada, por lo que este escrito se muestra más como una disertación sobre los elementos que intervienen en la comprensión del fenómeno a estudiar. También hay que colocarnos en contexto y es que aunque la migración no es ajeno a nuestro país, lo cierto es que en la mentalidad del común se tiene la idea de que Venezuela es un país receptor de inmigrantes antes que uno de emigrantes. Esto es así porque, y principalmente en el siglo XX, se recibió en una serie de momentos o etapas un gran contingente migratorio de mucha diversidad y con motivaciones específicas. Pero tras una serie de crisis económicas y políticas que tienen como referentes a los hechos del 18 de febrero de 1983 y el discurso de resentimiento y agresión contra las clases preparadas y pudientes de la sociedad del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, hizo que los casos de inmigrantes nacionales fueran aumentando aún más. A pesar de las altas cotizaciones del precio del barril del petróleo en el mercado internacional, que se mantuvieron hasta más o menos el año 2014, lo cierto es que la situación política y social no se mostraba segura para varias de las familias que decidieron emigrar. Así precisamente encontramos que en las primeras décadas del siglo XXI, Venezuela se está consolidando como país emigrante. Y esta es una situación que precisamente tiene su catalizador o su culmen a partir del año 2014. Justamente hasta noviembre o diciembre del 2019, la cifra manejada de inmigrantes alcanzaban casi los 5 millones de personas, lo que también equivale a hablar de que por lo menos entre 4 y más de 4.000 personas emigraban de Venezuela al día. Del mismo modo, encontramos, como habíamos comentado al principio, que este proceso ha sido en varias fases y en esta segunda fase, que es a partir del 2014 en adelante, encontramos que la brecha de inmigrantes se ha ampliado ya no solamente en un sector particular de la sociedad, sino que al mismo tiempo son otros sectores y las edades que contemplan estos sectores pues también varían. Hay gente que incluso emigra siendo más joven con respecto a, a etapas anteriores, ¿no? Pues bien, hay que aclarar aquí el tema de lo que es la infancia y lo que es la niñez, ya que justamente nos encontramos o nos ubicamos en ese elemento. Observamos que para Pia Levy existe un concepto hegemónico de infancia que solo reconoce a sus integrantes como meros sujetos pasivos. Este discurso hegemónico contempla una serie de representaciones sobre la niñez que integran procesos biológicos y culturales, constituyendo un nexo primario entre lo público y lo privado, creando espacios susceptibles de ser intervenidos por actores y saberes como la familia, el Estado y la medicina. De esta manera, encontramos que el concepto hegemónico de infancia no pretende reconocerla como una experiencia del presente, sino más bien como una etapa contemplativa del futuro. De este modo entendemos que a la infancia se le puede ver
como un sector de la población a la que se le representa como un conjunto de miembros de colectividad distinto, es decir, que configura un grupo social diferenciado o expresándolo en otras palabras, que forma parte de una categoría social diferente. Igualmente, nuestro centro se encuentra en cómo son retratados estos nuevos niños abandonados en los medios de comunicación, precisamente, y lo veremos más adelante, en portales como El Estímulo, la Agencia F o Efecto Cocuyo. La etiqueta usual para referirse a la población que se queda en el país es la de los dejados atrás, que llega a involucrar no solo a la población infantil, sino también a los adultos mayores. A su vez, el apelativo del abandono no parece distinguir de si son niños, niñas y adolescentes pertenecientes a una clase, a una particular clase social, perdón, sino que se refiere únicamente al hecho de que fueron dejados atrás por causa de la migración. Justamente el portal Clímax del Estímulo, en uno de sus portales estipula o dice, educación, ¿quién atiende a los niños y adolescentes dejados atrás por la migración? Mientras que la agencia F también se preocupa por lo mismo. Colegios venezolanos reportan niños dejados atrás por sus padres que emigran. En ambos artículos no se especifica totalmente el tipo de juventud a la cual se hace referencia, si es una niñez de un determinado estrato social. Sin embargo, podemos entender algunas de las precariedades, ¿no? De la concepción hegemónica de la infancia se desprende también que ella ha de ser resguardada, la infancia, en el mundo de lo privado, que contempla el calor y el amor familiar. Se entiende que el ámbito privado es el de los afectos y los sentimientos, que las madres protegen con el poder del amor, factor clave para el desarrollo del niño. La moralidad que promueve este modelo de familia, denominado nuclear y o patriarcal, asimismo, los niños y niñas que no cumplen con ciertos parámetros de dependencia del mundo adulto y reclusión al espacio doméstico son categorizados como menores o niños en peligro y son más susceptibles de ser intervenidos por acciones del gobierno. Esto es un elemento que también veremos a lo largo de el trabajo, que aunque no podemos hablar estrictamente de una familia patriarcal, sí podemos hablar de la presencia de, o mejor dicho, de la ausencia de la madre en la configuración de este nuevo tipo de familia en este contexto migratorio. Por esta razón se suelen contemplar y entender a la niñez abandonada como aquella donde sus miembros cuentan con una serie de carencias. Estas pueden variar desde el hecho de que no se les conoce un padre o tutor legal, por lo que su filiación familiar queda en el desconocimiento de las instituciones y demás actores sociales, así como no tener una residencia fija de acogida, no tener acceso a los medios y canales regulares de educación, de alimento, entre otras. Mira, así en el caso del trabajo nos referiremos a la niñez abandonada como aquella producto de la migración masiva. Esta tiene su punto clave de diferenciación en el hecho de que puede contemplar ciertamente y en diferentes niveles varias carencias como las ya mencionadas, pero en su mayoría aún cuentan con los servicios alimenticios, educativos y de refugio que se consideran básicos para su subsistencia, a la vez que están bajo la supervisión de algún actor social, usualmente mayor a ellos, que forma parte de su grupo familiar reconocido. De esta manera, al niño de la calle se le diferencia del niño abandonado por la migración por el hecho de que al primero no se le conoce filiación familiar alguna, lo que repercute en el resto de las carencias antes mencionadas. Mientras que al segundo sí se le conoce una filiación familiar que lo mantiene y garantiza estos servicios básicos. El hecho que, por causa de la precaria situación económica, dichos servicios no sean completos, tengan deficiencias o entre otras cosas, es algo que se representa transversalmente y que no es el punto focal de la investigación. Asimismo, la intención es poder definir qué es la paternidad desde este particular punto de vista de la niñez abandonada por la migración masiva, pero no buscamos redefinir la infancia en todo su conjunto, menos desde la perspectiva adulta o de la propia visión infantil. En este sentido, definir al sujeto con etiqueta de niño o niña o adolescente solo es un paso para reconocer su validez como un sujeto de estudio, como interlocutor con el cual entablar una relación que nos permita comprender y aprender mejor el objeto de estudio, la paternidad ausente en los casos de los niños abandonados por la migración de sus progenitores.
Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta que este proceso se encuentra enmarcado en el contexto de la familia venezolana, que a su vez está fuertemente caracterizado por la figura materna. Tanto Alejandro Moreno Olmedo como Samuel Hurtado Salazar proponen conceptos claves como la matricentralidad o el matricentrismo y la matrilinealidad, como es el caso de Hurtado Salazar. En el caso de Moreno Olmedo, nos comenta que familia matricentrada no significa de ninguna manera una familia matriarcal. Si bien el poder de la madre es una realidad presente en la familia matricentrada, no la define. En todo caso, no es un poder de gobierno femenino sobre la comunidad. Bajo un patriarcado formalmente fuerte y realmente débil, funciona un matriarcado totalizador de puertas para adentro. Esta misma capacidad totalizadora la encontramos eh, en el concepto de Hurtado Salazar, y este hecho ocurre por la ausencia de la figura masculina que detentaría el rol del padre, pero que, por no estar presente, afecta el desenvolvimiento de este núcleo, por lo cual se dice que la familia es una institución endeble o que está en crisis, pero es porque de nuevo nos fijamos solo en una parte, en la ausencia psíquica y cultural del padre, pues la cultura no la produce y no nos fijamos en la otra parte, en la figura excesiva, protagónica, superpoderosa, ególatra de la madre. Precisamente es la característica de la matricentralidad o la matrilinealidad la más evidente en las declaraciones de las familias entrevistadas por Secodap para la elaboración de su documental Lejos de casa. La familia y niños abandonados lo son, no tanto por la ausencia de ambos padres, sino por la ausencia de la figura materna, que se concibe como el rol protector de la infancia y del hogar. La ausencia de las figuras paternas también tuvo otras consecuencias en los jóvenes. Cabe acotar que, aunque este trabajo no pretende insertarse en alguna corriente de la psicoantropología o psicoetnografía, reconocemos el lugar que posee la psiquis de los sujetos en sus posturas y procesos. Y esto viene a colación debido a que dentro del objeto de estudio observamos que sobresale el drama que representa el duelo migratorio. Este es un fenómeno común en los contextos de migración, puesto lo padece no solo aquel que migra, sino también aquellos que tuvo que dejar atrás producto de esta decisión. Y es un elemento que lo puede padecer cualquier conocido del inmigrante, especialmente las familias. En la mayoría de los casos de los niños abandonados se desarrolló este duelo, teniendo que el 78% de los casos se observan cambios importantes de comportamiento, viéndose afectados elementos como la confianza para socializar y la capacidad de establecer vínculos afectivos. En el material de Secodap, que recoge varios testimonios de estos niños abandonados por la migración masiva, se destacan las vivencias de diferentes familias caraqueñas que narran su proceso de duelo migratorio. Casos llamativos son los de Franger, de 16 años, oriundo del cementerio y quien vive únicamente con su abuela, y de Samantha, de 11 años, quien vive en la parroquia Katia con su hermana Fabiana, de 7 años, sus abuelos y sus tíos. En ambos casos, el duelo se debe a la ausencia de la figura materna, que, producto de las difíciles condiciones sociales del país, se vieron en la necesidad de emigrar. Los testimonios permiten ver en grados variables aspectos del matricentrismo en la familia venezolana, ahora combinado con el duelo migratorio. Vemos entonces que debido a todo lo que significa el fenómeno de migración, el núcleo familiar va asumiendo diferentes maneras de organización. Dependiendo del contacto que el niño o niña pueda tener con sus padres en el extranjero, se pueden dar los casos de la familia añorada y la familia virtual. La primera precisamente está simbolizada por la presencia sentimental y afectiva de los miembros luego de su desaparición forzosa, debido a tragedias y contingencias de origen natural, social y político. En la familia añorada, los miembros sobrevivientes viven del recuerdo y de la añoranza de sus seres queridos y cumplen ritos periódicos por esta circunstancia, capaz de marcar definitivamente la rutina de su vida familiar y social. En el caso de la segunda, de la familia virtual, asistimos a un modelo que se puede dar gracias a las invenciones o novedades de la tecnología, ciertamente, y con el desarrollo de herramientas como las apps de mensajería instantánea, como aquellas que permiten compartir elementos multimedia y realizar videollamadas. Las relaciones paterno-filiales cuentan con un medio que las mantiene y resignifica. Las mismas ocurren a través de efectos de voz y de data, por telefonía celular, uso de computadoras y de espacios para el diálogo, estilo chat.
Esta modalidad de conformación familiar mantiene relaciones estrechas de afectividad, constante comunicación virtual, pero escasos encuentros reales. Este último modelo familiar, no obstante, se encuentra muy circunscrito al mundo urbano y sus espacios, lo que hace que no podamos asegurar su generalidad y lo reduzcamos a condiciones muy particulares y que precisamente hagamos referencia a lo que el antropólogo francés Marc Hoche denominaría no lugar, pero que en este caso adquiriría un elemento de lugar relacional en el momento en que el niño hijo o niña hija logra entablar el contacto con el progenitor y vuelve esos espacios los sitios donde se retoma la parte de la rutina familiar. Ya para concluir, quedó efectivamente por esclarecer el sentido de la paternidad que dichos niños abandonados por la migración masiva pudieran sentir acerca de sus progenitores y de la paternidad en general, aunque se logró destacar el carácter matricéntrico que contemplan los duelos migratorios actuales. Del mismo modo, estamos conscientes que probablemente hay variantes que se dejaron abiertas a lo largo del discurso que, con una mirada más acuciosa, pudiéramos abordar en un futuro y de forma más completa. Queda también, no obstante, aclarar que dentro de este fenómeno resignificado no solo interviene la concientización de ver a la infancia como un elemento capaz de ser vista desde la visión y postura del niño o niña, así como también ver desde ella otros elementos que intervengan en su concepción, su significación y sus cambios. Esperemos que este somero acercamiento pueda abrir nuevas oportunidades y puertas de entendimiento para otras investigaciones e hipótesis. Yo soy Alfredo Jurado y estoy agradecido entonces por la aceptación de la ponencia. Muchas gracias. Hasta pronto.